Bien, entonces a partir de hoy martes hasta el jueves, en estas dos jornadas, vamos a tener una charla, una reflexión acerca del verdadero sentido de la Navidad, el verdadero sentido de la Navidad. Y esto, ¿por qué lo decimos? Es porque ya nos damos cuenta, ¿no? La Navidad ya no tiene el sentido original, se la ha alterado, se la ha distorsionado en tal manera de que prácticamente se la celebra como una fiesta pagana más, una fiesta cualquiera. Claro que está ahí la connotación de la familia, pero en realidad el propósito que la gente persigue es comercial, es darse gustos, ¿no? Digamos así, materiales, el buscar comprar cosas, el hartarse de cosas, y esto realmente no tiene nada que ver con el sentido de la Navidad. Ahí está llegando ya Anita, Anita Victoria. Anita V. Anita V, la vamos a poner aquí. Bueno, Anita, buenos días, bienvenida. Hola, Ya ¿qué te... está solito? No, estamos con los Estamos mieles. los aplicados que hemos madrugado. Tú que te has quedado dormido. No, yo estaba trabajando, Ah, caramba, no me di cuenta. Estoy levantada de las 4. ya. Uy, Dios. Hola con todos. Temprano. Hola, Hola. Anita. Bueno, Es- ok. ¿Estás escondida? Sí, porque estoy en la cama trabajando. Ah, ya, ok. Mentira, últimamente no nos enseña su cara. Se esconde. Sí, yo Se acaba de hacer cirugía plástica y No me la he hecho, por no eso quiere que estoy nos así. enteremos. Por eso estoy así. Está de agache, está en modo Está agache, de agache, sí. en modo agache. Está Bueno, saliendo, ¿sabes lo que pasa, Roberto? Ya para terminar, está saliendo como un pugilista. ¿cómo es eso? Y me ha pegado. Le han pegado. Qué horror. Bueno, sigamos en nombre de Dios. Así es. Bueno, grato tenerte aquí, Anita Victoria. Ya estábamos pensando que se te habías quedado dormida. Bueno, entonces, el verdadero significado de la Navidad, ¿no? No podemos empezar sin tomar en cuenta algo, ¿no? Y que de acuerdo a la escritura es imbarajable, ¿no? En primer lugar, no existe ningún indicio en la escritura de que Jesús haya nacido un 24 o 25 de diciembre. No existe. Los eruditos han llegado a la conclusión de que no pudo jamás haber nacido en esta época del año, por cuanto hay ciertas pistas. Por ejemplo, los pastores de los que nos habla Lucas, ¿no? Que vieron esta visión de los ángeles que se aparecieron y que cantaron en coro, y ellos pues se fascinaron con todo este espectáculo. Estaban pastoreando ovejas y aparentemente era una noche. Entonces, imposible que haya sido en esta época, porque en Israel, en esta época del año, hace un frío intenso y por costumbre de siglos, los rebaños eran guardados, ¿no? En establos, y apenas tal vez los sacaban en ciertas horas del día, pero no en ninguna hora de la noche en todo caso, y no hacían las vigilias, como dicen aquí, que guardaban las ovejas, o sea, cuidaban las ovejas de cualquier depredador. Entonces, altamente improbable que haya sido en esta época, ¿no? Y algo les había yo comentado de que más bien la fecha fue acordada por un concilio de prelados o de autoridades eclesiásticas ya en la época en la era de la iglesia Romana. católica romana, ¿no? La iglesia romana, porque ellos, como formaban parte de un imperio, ¿no? Roma era un imperio. Ellos tenían soberanía sobre muchas naciones, habían conquistado gente o naciones con gente de muchas partes del mundo de aquel entonces.
y entonces ellos tenían que manejar esto de muchos extranjeros que circulaban por el imperio y las costumbres de esos países, incluso las creencias paganas que tenían. Entonces había una mezcolanza de todo y ellos creyeron, estoy hablando ahora de la iglesia romana, la iglesia que creó Constantino, el emperador de Roma de Occidente, de Bizancio o Constantinopla, que se llamó después en honor a Constantino. Ellos utilizaron la fe, ¿no? Que se empezó a acentuar y a dominar en el mundo de aquel entonces, que era la fe en Cristo, ¿no? Que propagaron todos los discípulos de Cristo, ¿no? Como podemos ver en la Biblia, pues Juan, Pedro, Pablo, Santiago, eh, ellos propagaron esa fe por todo el mundo de aquel entonces y a pesar de que fueron perseguidos, sin embargo, la fe progresó y empezó a crecer. Llegó incluso a dominar la parte de Asia Menor, que es lo que hoy es Turquía, y sabemos que frente a Turquía, en el lado europeo, está Bizancio, está lo que llamamos ahora Estambul, ¿no? Y que en una época se llamó Constantinopla. Entonces ahí se alojó la base del imperio romano de Oriente, que fue luego pues gobernada por Constantino. Y hubo una división del imperio. Entonces Constantino se quedó con esa parte de Oriente y habían otros emperadores que se quedaron con la parte de Occidente, con sede en Roma, ¿sí? Bueno, hubo también conflictos y cosas así, pero para tratar de que la gente no se le subleve y como una forma de mantener la hegemonía, el poder en sus dominios, Constantino usó la fe. No puedo yo decirle que Constantino tal vez no haya sentido algo también inclinación a creer en esto, pero es evidente que él usó la fe con el propósito de mantener unido a su imperio en un mismo sentir, ¿no? Porque si hay mucho fraccionamiento, es más fácil que hayan divisiones y que haya guerras internas. Pero si hay un solo sentir, una sola forma de pensar, es más fácil gobernar. Y entonces ahí empezó esto con que Constantino declaró, ¿no? O instituyó, ¿no? Una organización en torno a una fe, pero le dio un carácter, un tinte también de imperio, porque era parte ¿También de su de qué? Ah, de imperio, de de imperio. 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 Entonces, podemos ver que esta organización hasta el día de hoy se maneja más que como una fe, se maneja como un imperio, se maneja con una persona que gobierna todo esto, ¿verdad? Y se hace lo que él dictamina, ¿no? Hay concilios en donde también interviene como que fueran asambleas legislativas o que fueran congresos, ¿no? Entonces, incluso la iglesia romana hoy es conocido que tiene un estado, ¿no? Es la única religión a nivel mundial que se maneja como un estado, el Vaticano, con sede en Roma. Entonces tiene una soberanía, tiene su banco, tiene en fin, su organización política dentro de ese estado. De manera que, bueno, pues entonces hay recaudaciones y el poder económico es enorme. Hay un gran poder económico, ¿no? Porque es, Pero la iglesia católica es riquísima. así es. Entonces Es millonaria. exacto, es millonaria. Entonces se maneja con mucho lujo ahí en el Vaticano, hay lujo, pero para derrochar, hay una gran riqueza. Y eso, pues, entre paréntesis, contrasta con las enseñanzas del Maestro Jesús, que Así no es. pudo haber sido más pobre como para usar, digamos, una sola prenda y simplemente comer en diferentes sitios y pernoctar donde les daban para pernoctar. Él mismo dijo, si me quieren seguir,
sepan que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, ¿no? Él dijo, las zorras tienen sus guaridas y las aves sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Es decir, no me busquen a mí como origen o como fuente de riquezas o de cosas así. Y cuando hubo que dar de comer a una multitud, él tuvo que hacer un milagro porque no habían recursos para ello, ¿no? Bien, en todo caso, a partir de Constantino se creó lo que ahora se conoce como la Iglesia Romana Católica, que, no, que se maneja como una organización, como un Estado, como un imperio, ¿no? Y obviamente está el tinte de la religión, que es una mezcla de muchísimas cosas, ¿no? Es una mezcla porque a lo largo de su dilatada historia, ¿no? Hay montones de cosas que se fueron agregando y que no consta en las escrituras y que se instituyó como un dogma, ¿no? Como una doctrina, una enseñanza y que todos a lo largo de los siglos, ¿no? Hayan de creer y obedecer en estas cosas. Pero en mucho nos recuerda a la misma religión judía, a la cual Jesucristo resistió en la figura de sus jerarcas, de sus líderes, que eran los fariseos, que conformaban una secta, y el Sanedrín, que era el lugar donde ellos se reunían y tomaban las decisiones. Ahí mismo donde lo llevaron a Jesús a juzgarlo previo a su muerte. Jesús estuvo en el Sanedrín y se reunieron todo este concilio y ahí lo juzgaron en la noche previa al amanecer del día de su muerte, que fue un jueves, lo que llamamos un jueves santo, ¿no? O perdón, un viernes. A ver, sí, un viernes, perdón, un viernes. Entonces, los resistía porque les decía que ellos habían invalidado gran parte de la ley al haberla mezclado con mandamientos de hombres. Estos mandamientos de hombres no eran otra cosa más sino el compendio de varias tradiciones, ¿sí? Tradiciones que se habían ido uniendo y se habían mezclado con la enseñanza original, mandamientos y de Moisés, y se habían adulterado, se habían tergiversado. Y Jesús les ponía ejemplos y le decía, miren, la palabra original dice esto, pero ustedes han mandado a creer esto otro y esto de allá, de manera que invalidan el espíritu de la ley, ¿no? Y adulteran las cosas de Dios. Por eso es que él dijo, tengan cuidado de la levadura de los fariseos. ¿Se acuerdan? La levadura era un sinónimo de adulteración, porque adulteraba la masa del pan y la hacía inflarse para que parezca que hay más cantidad cuando en realidad no hay tanto. La verdadera masa, ¿verdad? Es así, pero cuando se leuda la masa con la levadura, se vuelve más grande y hay más cantidad para poder repartir. Y hasta el día de hoy se usa la levadura en el pan, ¿verdad? Entonces, la levadura era eso, era la alteración, ¿ok? Entonces, esta religión, este Estado o esta organización eclesiástica que se formó a raíz de Constantino, en algún punto de la historia, ¿no? Se puso de acuerdo, ¿no? O se pusieron los jerarcas para instituir una fecha en la cual se deba celebrar el nacimiento de Jesucristo. Y tuvo que ver, hay algunos que dicen que tiene que ver con la fiesta del solsticio, que se celebraba en muchos pueblos ancestralmente, que eran paganos. Y ellos preferían involucrar a esos pueblos paganos con el cristianismo, llamado así, ¿no? Haciendo que coincidan las fiestas para que entonces haya paz y tranquilidad y que se unan,
se unan al cristianismo, aunque sea de esa manera. Entonces, el cristianismo, entre comillas, lo que se llamaba el seguimiento de Cristo, porque la Biblia no habla de cristianismo, pero ese es el nombre que se le puso a esta corriente, ¿ok? Entonces, cedió, de la palabra ceder, ¿no? Cedió en muchas cosas con el objetivo de lograr que se unan los pueblos y que sean gobernables. Es decir, lo que hoy también se usa mucho en la política, el término gobernabilidad, que ya hemos oído mucho en nuestro país, ¿no? No hay gobernabilidad, dicen, porque no se ponen de acuerdo y entonces la asamblea se pelea con el ejecutivo, ese tipo de cosas. Entonces, cuando se dio cuenta, la iglesia alcanzó a lograr la hegemonía del Estado romano, ¿verdad? Y luego cuando el Estado romano se viene para abajo y desaparece, la iglesia de alguna manera como Estado interno prevaleció y logró trascender en el tiempo. Pero gracias a esta corriente de fe, ¿no? Que se formó, pero desgraciadamente hay que decirlo porque es histórico, es innegable, es insolayable, no se puede negar, no se puede tapar el sol con un dedo, ¿no? Se hizo a lo largo de la historia una gran adulteración y se sumaron cultos que nunca hubieron, ¿no? Se sumaron festejos, fiestas y una serie de usanzas y costumbres, inclusive dentro de los ritos y de las ceremonias, que formaban parte de las ceremonias paganas de las naciones conquistadas por el Imperio Romano. Entonces, por eso es que nosotros vemos que hay una cantidad de enseñanzas que no encontramos asidero en la Biblia. Sí, ¿Me pues en la explico? Biblia no habla de una parte de la Navidad, ni de la novena, ni Nada, nada que nosotros hacemos. Hay un nada de nada. montón de cosas, exacto, hay un montón de Para cosas. mí es algo folclórico creado para que los pueblos como que se sigan, porque como Comercio. la gente, no es tanto comercio, bueno, sí, ahora es comercio, pero cuando se creó, para mí fue porque, como dice Roberto, tenían que unir a la gente y esta gente que es como folclórica, por decirlo así, les gusta pues festejar, unir al todo el mundo, entonces fue un pretexto para que se hiciera eso, porque en realidad yo no he visto nada del nacimiento de Jesús. Fecha no hay. Exacto, no hay en ninguna parte, ¿no? Y de hecho es así, confirmado 1000%, ¿no? De la A a la Z en la Biblia no encuentras una sola. Es más, ni siquiera los discípulos ni los apóstoles que estuvieron con Dicen Jesús algo. tampoco impusieron eso. Jesús nunca les enseñó que celebraran su natalicio, pues. Claro, Así es. nunca hubo una torta de cumpleaños para Jesús. Nadie Jamás, le cantó Happy Birthday ni nada. Te pasaste. Te nunca le pasaste. cantaron Happy Birthday. Así es, No, pues en ninguna parte hablan de su cumpleaños. Y nada. ahora tampoco le cantan, simplemente festejan fiesta nada más. Sí. Ya, entonces, colegimos claramente que Jesús nunca enseñó eso como una celebración, nunca lo enseñó. Ahora, la pregunta del millón es, ¿haríamos mal en sumarnos a quienes de alguna manera se alegran auténticamente por el hecho de que el Hijo de Dios se haya encarnado en un ser humano y haya venido a la tierra a cumplir con todo ese propósito divino? ¿Haríamos mal? Entonces, Yo creo que no hacemos daño. exactamente, en realidad no hacemos mal si nosotros celebráramos la verdadera Navidad, que es, De una forma espiritual. exacto, regocijarnos y recordar que vino un Mesías hace 2000 años, se hizo hombre, se hizo carne con el propósito de mostrar al Padre, de traer a la gente a una relación con el Padre y morir en un sacrificio expiatorio en la cruz, ¿no? En lugar nuestro, a fin de que exista el perdón de pecados.
que exista el rescate de las almas del rumbo hacia la condenación eterna que todos tenemos. Entonces, realmente lo que le da sentido a la Navidad, si es que tiene algún sentido, es esto, nada más, nada más. Que podamos recordar, por ejemplo, si nos reunimos en familia, ¿no? Exactamente eso, que la razón por la cual estamos reunidos es para festejar, alegrar nuestro corazón, alegrarnos de que Dios haya sido tan bueno en regalarnos a Jesús, ¿no? Porque dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, o sea, lo regaló, para que todo aquel que en Él crea no se pierda por la eternidad, ¿no? En la muerte eterna, ¿no? Sino que tenga vida eterna. La vida solamente la podemos tener cuando Dios está aquí en el corazón y ya se queda allí, de manera que aunque nuestro cuerpo pueda morir, nuestra alma sigue viviendo con Jesucristo adentro. Entonces, gracias a Jesús, nosotros tenemos acceso al Padre. Ese es el propósito de Dios en su infinito amor, que la humanidad no se pierda por causa del pecado que fue la metedura de pata de Adán y Eva, ¿no es cierto? Y por obra de Satanás, ¿no? Convertido en serpiente que los engañó, pero que esa obra que él hizo no se eche a perder, no se pierda, sino que puedan regresar a tener una vida eterna porque perdieron la vida eterna. El ser humano, en Adán y Eva, perdieron la vida eterna. En primer lugar, perdieron la capacidad de vivir por siempre porque ya les llegó una mortalidad. Desde entonces el ser humano tiene un tiempo de vida y se muere su cuerpo. Y perdió la eternidad en su espíritu, porque al momento de salir Dios de Adán y de Eva, quedaron vacíos en el interior y su espíritu murió. Porque el que le daba vida era el autor de la vida, viviendo con su vida adentro de ellos. En el momento que Dios salió de su espíritu, ese espíritu quedó vacío, carente de vida y se murió espiritualmente hablando. De manera que un espíritu muerto ya no puede tener comunión con un espíritu vivo que es Dios, y se rompió la relación. Desde ahí Dios ha estado buscando la forma a través de pactos con el hombre para que se pueda dar esa relación con él, para que el hombre pueda volver a tener una relación como la que tuvo originalmente Adán y Eva, o tuvieron en el Edén, ¿sí? Entonces, ese es el único sentido de la Navidad, no tiene otro. Si nosotros le damos un tinte de fiesta en donde nos alegramos y bailamos y tomamos trago y qué sé yo, y nos vamos de aquí, qué sé yo, realmente estamos distorsionando el sentido de la Navidad y estamos adulterándolo, convirtiéndolo en una ¿Te fiesta fuiste, pagana. Roberto? ¿Perdón? No, Hello. no, tú te fuiste. Se frizó. Ajá. Anita, ¿ya estás? No Ahí, sé, ahí te me regresó. fue. Te No, quedaste tú para. no, tú te frizaste. Ah, yo. Sí. Pensé que era Sí, Roberto. sí, tú te fuiste, amor. Te fuiste sin... ¿Y Oye, qué habrá Roberto, pasado? pero en todo caso, volviendo al tema de la competencia, que son los testigos de Jehová, de la competencia de los católicos. Al final del día, los testigos de Jehová sí hacen bien no celebrando nada, ni Año Nuevo, ni Navidad, ni Natividad, ni Pero Año Nuevo cumpleaños, nada. Año Nuevo no es Bueno, el una Año Nuevo no, celebración pero religiosa. ellos no celebran nada. No. Sí. ¿Cómo les puedo explicar? A ver, en primer lugar, si tú me tocas el tema de los llamados así por ellos mismos testigos de Jehová, es un nombre que se han puesto, debemos... Eso es verdad, ese nombre se lo dieron ellos mismos.
Así es, ellos mismos se lo dieron, pero anteriormente tuvieron otros nombres, estudiosos de la Biblia, no sé qué. Bueno, algunos otros, 2 o 3 nombres antes de llegar a este final con el cual se han mantenido hasta hoy. En todo caso, se trata de una organización también. Se trata de una organización en torno a una religión que ellos formaron, asimismo cambiando cosas. Es que, miren chicos, nosotros podemos darnos cuenta el origen de todas estas cosas por cierta señal. Cuando veamos esta señal en cualquier corriente nos podemos dar cuenta de cuál es el origen. La señal es siempre la adulteración. Y el origen de esa adulteración no es otro que el diablo, que es Satanás. Llamémoslo por su nombre sin ningún temor, sin ninguna vergüenza. Porque él está interesado en que la gente no llegue a la verdad, que se confunda y se equivoque de camino. ¿Sí me explico? Entonces, la especialidad de Satanás es siempre mostrar algo de la verdad, pero metido, confundido con algo de mentira y de engaño y de distorsión. Entonces, hay algo de verdad, pero acá está debajo la mentira. Y ahí viene la confusión de la persona, porque entonces nos damos cuenta cuál fue la estrategia de Satanás cuando se acercó a Eva para tentarla. Está en Génesis 3. Y lo podemos ver, lo voy a leer rapidito porque no es el propósito de esto quedarnos mucho tiempo en esto. Pero en Génesis, que es el primer libro de la Biblia, capítulo 3 dice, en el verso 1, del verso 1 dice, pero la serpiente era astuta. Entonces ahí nos damos cuenta que la serpiente antigua, Satanás, como lo llama Apocalipsis, que es el diablo, usó de astucia para el engaño. Y no hay mejor forma de engañar a la persona que mostrarle algo que es verdad, pero mezclado con la mentira, mezclado con la adulteración, con el engaño. Siempre, siempre, siempre Satanás ha usado la mentira. Jesús dijo, porque hijos de Satanás sois, le dijo a los judíos y fariseos, porque sois hijos de vuestro padre el diablo, Satanás, el cual no tiene nada de verdad en sí, sino que cuando habla de lo suyo, que es mentira. Entonces siempre la mentira está como signo, como símbolo, como señal de que está Satanás presente. Y le dice, ¿no?, a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto, ¿no? Con que les ha dicho, ¿no? Ya vino con ese propósito, incluso ya usa un poquito de sarcasmo ahí, ¿no? Si se dan cuenta, con que Dios les ha dicho, ¿no? Y la otra le dice, sí, que podían comer de todos los árboles, pero del fruto del árbol que él no podía. Entonces, verso 4, la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. Ahí le dijo una mentira, porque cuando ya ellos pecaron, murieron. Entonces era una mentira. Está clarísimo, les dijo, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. No, eso era verdad. ¿Se dan cuenta? Hay una verdad, una mentira mezclada con la verdad. Serán abiertos vuestros ojos. Era cierto. ¿Qué se oyó ahí? Alguna gringa se nos coló. Ajá. Bueno, entonces dice, y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Esto es sí y no, porque Dios conoce acerca del mal, pero no lo practica ni está en él. Y cuando le dice, seréis como Dios, les hace pensar que van a llegar a un nivel en donde se van a codear con Dios, van a ser iguales que Dios. Es exactamente lo que el diablo siempre ha querido. Casualmente, él cayó
porque él quiso sentarse en el trono de Dios, usurparlo y ser Dios en lugar del mismo Dios. Ese fue el propósito de él. Por eso Dios lo maldijo y lo sacó, ¿verdad? Entonces, bueno, y fueron entonces abiertos, etcétera, 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 ¿no? Pero ahí nos damos cuenta que se mezcló. Entonces, Jaime, los testigos de Jehová Jaime, supuestamente Estoy. se basan en la misma Biblia, supuestamente. ¿Por qué digo supuestamente? Porque no es la misma Biblia. Parece, pero no es, porque ha sido adulterada por ellos, solamente por ellos. Ellos son los únicos que se manejan con una versión de la Biblia, que solo ellos la tienen, y que ellos fueron los que la hicieron, que se llama la versión del Nuevo Mundo. Y no le llaman Biblia escrito aquí, no tienen el nombre de Biblia, como la mía que dice Santa Biblia aquí afuera, o cualquier otra Biblia que dice Santa Biblia, sino que dice traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. Y alguien puede decir, pero es lo mismo. ¿Y por qué? Siendo lo mismo, no le ponen Biblia. Es que, claro, porque no es. es que sabe que Dios ha sido tan sabio que no sé, pero no ha permitido que estas cosas pasen. Dios no tiene cara para llamarle Biblia por escrito, pero verbalmente sí dice, oiga, vengo aquí a compartirle algo de la Biblia. Cuando me han tocado la puerta, ¿no? En algunas ocasiones, y yo sabiendo, mirando por la ventana de que eran ellos, y he salido, en algunas ocasiones salí con mi Biblia en la mano, ¿no? Y les saludé muy amablemente, que les puedo servir. Entonces ellos me han dicho, ¿no? Queremos compartir con usted algo de la Biblia. ¿Usted sabe la Biblia? Entonces yo enseguida voy directo al grano, ¿no? ¿Cuál Biblia? Le digo yo. Y me quedan mirando, ¿no conoce usted la Biblia? No, sí, pero ¿cuál Biblia es la que usted quiere compartir? La Biblia, la única que hay. A ver, permítame su Biblia, le digo. Entonces ella me lo da y yo veo, pues, porque yo la he tenido, se me quedó en Ecuador cuando vine a Suiza, yo la he tenido por años. Un día uno de mis hijos vino y me dijo, papá, esto encontré en el parque. Y yo la vi y dije, este es Biblia, el Testigo de Jehová, y me la quedé. Alguien la había dejado en el parque. Y entonces yo me hago pues el tonto y leo lo que está afuera, ¿no? Y afuera dice, pues, ¿no? Traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. Y yo abro y veo la primera, segunda página también, ¿no? Traducción del Nuevo Mundo. Y le digo, ¿dónde dice Biblia? Ah, caramba. Y a veces los he confundido porque a veces son neófitos que los ponen a hacer su labor. Predicar por la calle. Exacto, porque les enseñan, les hacen creer que cuando ellos hacen eso, están haciendo bonos para ganarse el cielo, porque ellos creen que se tienen que ganar el cielo con sus obras. Están más confundidos que Adán en el Día de las Madres. La Biblia no dice eso. Y bueno, ellos han adulterado. La Biblia de ellos les han cambiado palabras que cuando nosotros leemos un versículo, con esa palabra se entiende algo diferente. Y con la de acá también algo diferente. Entonces, cuando tú le hablas de un versículo que dice la Biblia, y tú dices, no, pero la Biblia lo que dice es esto. Y obviamente, pues tiene otro significado. Y uno se queda confundido, ¿no? Pero ahí es la cosa. Ellos la han cambiado para dar pie a todos los que ellos creen. ¿Quién hizo toda esta obra? El originador, el fundador de ellos, que fue un hombre llamado Charles Taze Russell, ¿no? Que se apartó de la iglesia, ¿no? Se apartó, él originalmente era creyente de Jesús, estudiaba la Biblia, pero él se apartó porque él dijo que no había una correcta interpretación de la Biblia según él, y él empezó a leer con un grupo de estudiantes que se llevó, por eso es que digo, él apostató de la fe,
Él se apartó de la fe y nunca más volvió. Y comenzaron ellos a estudiar la Biblia a su manera y luego la tradujeron. Hicieron su propia traducción que le pusieron Nuevo Mundo y entonces a base de eso empezaron a engañar a la gente. Pero realmente lo que ellos fueron, simplemente sin darse cuenta, los pobres, instrumentos de Satanás para iniciar una corriente que ha engañado a millones de seres humanos en el mundo. Así es. ¿Ok? Entonces no se puede con ellos hablar ni entrar en tratar de llevarlos a la verdad, porque ellos se fanatizaron en algo basados en una traducción equivocada. Por ejemplo, en Juan 8, el capítulo 8 de Juan, se comieron todito, como 12 versículos, no tienen la historia de la mujer adúltera sorprendida en adulterio. No hay nada de eso. Hay otros pasajes en donde no aparece un versículo entero o 3 versículos enteros los borra. Y casualmente allí en esos versículos hay una gran enseñanza que ellos lo omiten para que no se pueda contradecir sus enseñanzas. Ellos no creen que Jesús es verdaderamente el Hijo unigénito de Dios, sino que hablan de que Él es un Hijo de Dios y que todos vamos a trascender hasta llegar a ser como Él y prácticamente ser como dioses. Ellos no creen en el Espíritu Santo como una persona, ¿no?, de la Trinidad. Ellos básicamente no creen en la Trinidad, sino que creen que solamente hay Dios Padre, que Jesús fue un hijo de Dios y que el Espíritu Santo no es sino una fuerza activa, es decir, una serie de cosas. Entonces, ellos se basan mucho en el Antiguo Testamento, más que en el Nuevo, y tratan de hacer el cumplimiento fanático de ciertas normas del antiguo pacto, como que si no cumpliéndolas, ellos van a perder la salvación. Entonces, bueno, me estoy alejando un poco. En definitiva, si ellos festejan o no festejan las fiestas, no podemos decir que hacen ni bien ni mal, porque ya Pablo nos enseñó en Gálatas, que era una iglesia donde se habían filtrado precisamente judíos que se suponía que habían recibido a Cristo como su Salvador, pero querían meter dentro de la práctica, ¿no?, de la fe de Cristo el judaísmo, para que a todos aquellos que reciban a Cristo se circunciden y que cumplan la ley de Moisés. Es decir, querían adulterar la doctrina de Jesucristo. Jesús nunca enseñó eso y Pablo tampoco lo enseñaba. Yo he vuelto a leer todo el libro de Gálatas en estos últimos días y he recordado esto, en donde dice Pablo en el capítulo 3 de Gálatas: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente como crucificado. Entonces dice, ustedes comenzaron por la fe y el Espíritu Santo se manifestó con sus dones por la fe. Y ahora ustedes quieren terminar por la ley y quieren guardar la ley. Entonces, dice en el verso 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley, es decir, los que cumplen la ley como lo quieren, lo pretenden hacer los testigos de Jehová, están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces lo que les advierte es, sepan que si ustedes se circuncidan, están obligados a cumplir la ley y entran en el ámbito de la maldición de la ley. Precisamente aquella maldición de la cual Cristo nos hace libres. Y luego llega a decir en el capítulo 5, verso 1, estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no vuelvan a estar otra vez sujetos o dominados por el yugo de la esclavitud. Exacto. En otras palabras, aquí compara Pablo
la ley con la esclavitud. Bueno, yo les aconsejaría que lean todo el libro de Gálatas. En algún Oye, momento, Roberto, a mí yo estaba por preguntarte hace tiempo eso de la circuncisión. No entiendo por qué en el Antiguo Testamento hablan de que tiene que ser circuncidado. Es más, también en el Nuevo Testamento, no me acuerdo en qué, leyendo el otro día, cuál fue que hablaban de la circuncisión, que tiene que ser circuncidado. ¿Dónde era? No me acuerdo. bueno, ya queda claro en el libro de Gálatas, por ejemplo, en Gálatas 5:2, en Gálatas capítulo 5, verso 2, dice Pablo, he aquí, yo, Pablo, les digo a ustedes que si ustedes se circuncidan, de nada les aprovechará Cristo. Dios, Es decir, aquí. todo lo que ustedes puedan haber aprendido de Jesús y recibido de Jesús no les aprovecha de nada, ¿no? Y en otra parte dice que en Cristo, el verso 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión no tiene importancia. Es decir, si tú vienes a Cristo ya circuncidado, bueno, quédate así porque no importa. Pero si ya estás en Cristo y te quieres circuncidar, de gana lo haces porque no te sirve de nada. Pero en el Antiguo Testamento, en cambio, te hablan de que era obligación circuncidarse. Claro, porque estaban bajo la ley, que era otro pacto. Era el pacto Ya. antiguo, el pacto inicial. Nos dice Hebreos que cuando Jesús viene y muere por nosotros y pasa todo esto, quedó el antiguo pacto sin valor, quedó ¿cómo se dice cuando ya no? Anulado el pacto. Anulado o Caducado. caducado. Esa es la palabra exacta, caducado. Quedó caducado y utiliza otras palabras para decir lo mismo, porque ya perdió el valor, quedó como viejo, como anticuado. Ahora viene lo nuevo. Cuando Jesucristo habla también de los odres nuevos y el vino nuevo, está refiriéndose a eso, que quiere que nosotros nazcamos de nuevo para que podamos recibir todo lo nuevo que tiene el pacto de Dios para nosotros. ¿No? He aquí todas las cosas han sido hechas nuevas, dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación o criatura es. Las cosas viejas, el pacto pasado, las religiones que hayamos podido tener, la vida de pecado, la condenación, todo eso quedó atrás. Ahora todo es hecho nuevo. Somos 0 kilómetros. Y Jesucristo imprime en nosotros, el Padre imprime en nosotros el carácter de Jesucristo, la santidad de Él, imprime en nosotros. Entonces, todo eso, entonces la circuncisión no vale de nada, dice Pablo aquí, ¿no? Sino que la fe que obra a través del amor, la fe, eso es lo que, porque por fe somos salvos, no por la ley ni el cumplimiento de la ley. Entonces, Jaimito, es bueno que sepas que los testigos de Jehová hacen mucho hincapié en el cumplimiento de la ley, de muchas leyes. Entonces se aferran a eso como que si la ley los va a salvar, ¿no? Ignorando o haciendo caso omiso, no escuchando lo que dice la Escritura, porque ellos no tienen una interpretación correcta de la Escritura, porque el que los guía no es el Espíritu Santo. Desde el mismo momento en que ellos no creen en el Espíritu Santo como una persona divina, sino simplemente como una energía impersonal, una fuerza activa de Dios, una cosa por el estilo. No sé de dónde sacan ellos eso, pero ellos están confundidos porque están engañados por el diablo de manera muy sutil. Ahora, ellos son muy legalistas, son moralistas, ellos tratan de ser buenos, ¿no? Con buenas acciones, y generalmente hacen lo que todo religioso en cualquier religión trata de hacer. Porque no me digan que los que realmente siguen el Islam no tratan de hacer buenas obras para ganarse el cielo, Alá y el cielo. No me digan que los budistas no hacen buenas obras. No me digan que los llamados católicos romanos no hacen buenas obras.
Cuando se esfuerzan por sí mismos en hacer cosas buenas, lo hacen. Y eso no está mal. El problema grave es que no nacen de nuevo. Solo Jesucristo dice que es necesario que nazcamos de nuevo. Y dice, es necesario que nazcas de nuevo porque si no naces de nuevo no puedes ver el reino de los cielos. Porque lo que tú haces en tu carne con tu voluntad y tus fuerzas no sirven para renacer tu espíritu. Porque el único que renace el espíritu es Jesús cuando entra aquí adentro con su Santo Espíritu y automáticamente hace que tu espíritu renazca por la misma presencia del Hijo de Dios vivo en tu corazón. Él te transmite la vida, porque todo lo que Él toca o todo aquello donde Él entra con su vida, lo vuelve vida. Entonces, si estaba muerto, automáticamente le dio vida al espíritu. Entonces, ¿de qué vale que nosotros hagamos obras buenas por sí solas, creyendo que por ellas nada más vamos a alcanzar el reino de los cielos? Ya lo dijo Pablo, claro, en Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y dice el 9, no por obras, para que nadie se jacte, nadie presuma, nadie se gloríe. No por obras. Y anda tú a ver la cantidad de obras que intentan hacer los testigos de Jehová. Entonces están perdidos, Claro. están confundidos. Entonces, si celebran o no celebran, de nada vale. Me explico, no es el tema de celebrar algo o no celebrar. Lo importante es que seamos renacidos en Jesucristo y que el Hijo de Dios viva en nuestros corazones a través de su Santo Espíritu. Entonces, por fe y por el regalo de Él somos salvos. Todo lo que hagamos alrededor, nosotros podemos hacerlo si el Espíritu Santo nos guía y nos dice, hazlo, porque no está mal. Pablo dice, no, todo me es lícito. ¿Qué significa lícito? Permitido, ¿no es cierto? Claro, es bueno. Todo me es permitido, pero no todo me conviene. Así Quiere es. decir que el Espíritu Santo nos guía para saber si algo que yo puedo hacer de pronto no me conviene y yo entonces uso el poder que me ha dado Dios de dominio propio para decidir, no quiero hacer eso, porque yo lo que quiero hacer es agradar a Dios, que es mi Padre, y cumplir su mandato, su ley. Entonces, Vivir bajo su ley. exacto, yo decido no hacerlo. ¿Sí me explico? Entonces, ahí hay una cosa muy diferente. ¿No? Todo lo que es decir, yo lo que veo y analizo es que si yo festejo en la venida de Cristo a esta tierra para salvarnos y aprovecho la oportunidad para hacer conocer también su evangelio, como en cualquier otro momento del año, pero más aún con el nacimiento de Jesús, que tengo un asidero, una razón de explicarle a esto a alguien, entonces lo hago pues, porque estoy dentro de la voluntad de Jesucristo que nos dijo, vayan por todo el mundo y compartan las buenas nuevas de salvación para que todo el que más pueda se salve. Porque yo he muerto es para que la mayor cantidad de gente pueda venir. Ojalá todos pudieran venir, pero él ya sabe que no todos van a querer. Entonces, aquellos que van a tener el corazón sensible y tierno para aceptarlo a Cristo, entonces van a ser salvos por la obra que él hizo en la cruz. Entonces, si yo celebro con ese enfoque, no estoy haciendo nada malo, a pesar de que la Biblia no me dice expresamente que celebre el nacimiento de Nacimiento de Jesucristo, Jesús. pero tampoco me dice que no lo Lo celebre. hace. Sí, no. La Biblia no me dice que no lo celebre. Y nos ponemos en esas
discusiones bizantinas y estériles de que esto es correcto y esto no es correcto y tú estás en lo incorrecto y yo estoy en lo cierto y tú estás equivocado. Es que yo pienso, Roberto, que uno, si quiere celebrar su cumpleaños, hacer una linda fiesta, no es pecado, no está mal. Lo que está mal son los excesos. O sea, que yo me emborrache y después me ponga a bailar. Hacer striptease, claro, porque hasta bailando tampoco es nada malo. Ya que me ponga a bailar con otros hombres, tal vez, yo no sé. O sea, Que invite a un stripper. Claro, todos los excesos de cualquier forma que son malos. Eso es todo. Exactamente. Por eso, mira, yo vivo feliz, créemelo en mi corazón, porque yo siento y vivo la libertad con que Cristo me hizo libre. Lo que dice aquí Claro. en Gálatas 5:1, yo lo vivo, me siento libre. Y si hay alguien que me dice que no debo de hacer algo, es la propia conciencia operada por el Santo Espíritu que ya vive en mí. Claro. Porque está el Espíritu de Jesucristo viviendo en mí y me dice, oye, como que eso no te conviene, ¿no? Y yo digo, cierto, la conciencia me dice, no, eso no me es bueno, dejo de hacerlo o evito hacerlo, huyo de aquello, ¿me explico? Pero ¿quién toma la decisión? Papá, yo soy el que tomo la uno decisión. mismo. Entonces tengo la libertad de decidir, pero no caigo en los excesos que se llaman libertinaje, Claro. sino que yo Ese es el uso, problema. exacto, yo hago uso de mi libertad con responsabilidad, porque yo tengo que responderle a mi Padre Celestial, tengo que responder a mi Señor Jesús que murió por mí en la cruz y al Santo Espíritu que vive aquí adentro en mi corazón. Entonces, yo vivo mi vida con libertad, pero la ejerzo con responsabilidad, que es diferente. En cambio, los otros están siempre aterrados, estaré haciendo bien, no estaré haciendo bien, Sí. aferro a cumplir una cosa, porque si no cumplo eso, entonces me condeno. Por Dios, qué tortura vivir así. Sí. Siempre con el Pues miedo de lleno que de- si algo no, si me inyecto sangre, perdón, si hago una transfusión, entonces pierdo el reino de los cielos y me condeno. ¿Dónde dice eso? Sí, O sea, terrible. Jesucristo vino a salvarnos del imperio de la ley. Él vino a salvarnos de, digamos, de la maldición en que están envueltos todos aquellos que siguen la ley, porque la ley lo que hace es condenar. Miren, todas estas cosas vamos a estudiarlas poco a poco, porque están en las cartas de Pablo. Entonces, hay mucho que estudiar, la carta de Gálatas, la de Efesios, la de Filipenses, Colosenses, pero vamos a ir poco a poco ya para el año que viene y vamos a ir entendiendo y madurando en Cristo, porque no hay cosa más maravillosa que entender la libertad con que Cristo nos hizo libres. Perdón un ratito, es mi hija. Mi hijita, estoy en una reunión de Zoom. Yo te llamo cuando esté bien. No, no sé, no está aquí, creo. Me parece, ya. Bueno, entonces, ay, perdón que me dice mi hija que no sabe dónde está María Antonieta, pero sí ella estaba. María, ¿estás Se le aquí? perdió María Antonieta. Se le perdió María Antonieta. Se me perdió María Antonieta. No, Sí. no, ella salió hace rato, sí, porque es la hora que tiene que recoger a la nieta. Es un compromiso que ella hizo con Heidi y le gusta a ella, es fascinada. Bueno, yo la acompaño los miércoles y a veces cuando puedo, pero no siempre. Bueno, entonces, créanme lo que no hay nada más maravilloso que entender la obra magna, magnífica, preciosa, completa, suficiente que hizo Cristo. Y nos da un sentido de vida, nos da una felicidad, un gozo, una paz, nos da una libertad infinita. Y entonces ya no nos da pena cuando vemos gente que están todavía inmersos en el fanatismo, en el miedo, porque saben que el Y miedo, que como que Cristo, como que Jesús, Dios son castigadores. exacto, tienen miedo, no lo conocen a Dios porque Dios es amor. Entonces el amor de Dios no obra en el miedo,
Otra cosa es el temor reverencial, el respeto, eso es otra cosa, pero el Claro, que el miedo, respeto es una cosa y el miedo es otra. así es, así es. Yo Eh, pienso que no le tienen miedo a Dios con tanta delincuencia, tanta matanza y todo. O sea, están con el No, demonio. pues estamos hablando de las religiones, de los testigos de Jehová. sí, claro, no, tú te refieres a los delincuentes. Bueno, esos son los No, que... pues delincuente es ilimitado, pues. El delincuente, el No, ladrón, pero el los ladrón es testigos de Jehová, ilimitado. los adventistas, todos tienen esas ideas. Los Sí, pero adventistas, no por es que son ejemplo, ladrones, tienen pues. No es que son prohibido, delincuentes. o sea, no, pero yo hablaba a la gente en general, pero por ejemplo, los adventistas tienen prohibido cualquier cantidad de cosas, Roberto, Igual Sí, los testigos de Jehová. inclusive hasta la comida. Se vuelven veganos, se vuelven vegetarianos sí, y también los adventistas y no tienen salen los la sábados. comida. Sí. Ah, no, esos son los adventistas. Los sábados son los del séptimo día. Claro, y Ah, tiene, yo tuve una tía que ya falleció hace muchos años, que fue adventista, y por Dios que era, mi mamá se desesperaba por tratar de hacerle ver, pero ella se cerró mucho en el adventismo. El adventismo tiene mucho de bueno, pero también tiene de lo me equivocado, parece exagerado. porque fue originado por una mujer que lastimosamente se apartó de la fe. Eso se llama apartarse de la fe original de Jesucristo, como está en la Biblia. Eso se llama apostasía, es caer de firmeza. Y entonces ahí inició toda una secta en donde hay muchas cosas buenas, pero también hay cosas que no están bien. Y entonces se confunde la gente, pero todo esto es obra de Satanás porque él pesca a río revuelto, ¿sí me explico? Él mete el engaño para que la gente se confunda y se vaya para otros caminos, pero no para el camino que señala Jesús. Jesús es el camino, Él es el camino. Si nos apartamos de Cristo nos perdemos, perdemos el rumbo. Entonces, la mayoría de gente que se han apartado de Cristo se van hacia sectas y forman sectas. Y algunas son horrorosas, como por ejemplo los mormones, es terrible. Mezclan cosas a las finales con prácticas de los, ¿cómo se llaman esto? Del ocultismo y de los Rosacruces, espera un momentito, de los masones. Sí, los masones. Miren, los testigos Terrible. de Jehová tienen muchas cosas masónicas. Es más, el mismo Charles Russell se confesó masón. Es más, el cadáver de este hombre está sepultado en un camposanto masónico frente a una de las catedrales masónicas más grandes que hay en Estados Unidos. No me acuerdo si es Pittsburgh, ¿no? O una de estas ciudades. Yo he visto un video de una persona que entra en su auto y comienza a manejar por dentro del Campo Santo las calles y uno ve la cámara hasta que llega al punto donde hay una pirámide. La pirámide es símbolo de los masones, pues. Y la pirámide dice Charles T. Russell. Ahí está sepultado Russell. Y luego él lo que hace nomás es hacer así la cámara y se ve el templo masónico ahí. Entonces, mire, no hay más ciego que el que no quiere ver. Lastimosamente hay gente que cae en esta confusión y se fanatizan y es muy difícil. La única forma ahí es, si es un amigo, si es un pariente, alguien que ustedes quieren que no se pierda por la eternidad, es ponerse a orar, a orar, a orar todos los días para que Dios quiera, de alguna forma Dios lo lleve a los pies de Jesucristo, porque nosotros con nuestras propias fuerzas, no way, impossible, ya llegan a fanatizarse. Yo tengo un gran amigo que hasta me hizo compadre, fuimos grandes compañeros de universidad, amiguísimos, amiguísimos, pero a rabiar, que se mete en esa secta, Dios mío, y lo perdí como amigo. Lo perdí como amigo porque ya él, desgraciadamente, no me da cara, se esconde, y no solamente conmigo, con todos sus compañeros. No, los compañeros me buscan a mí porque yo era su yunta, su partner. Me dice, Roberto, ¿qué ha pasado con Douglas? Le digo, conmigo también pasó igual. ¿Cómo? No puedo creerlo, sí, pasó igual. Con la misma familia, no se junta. Rara vez va donde la mamá el día de su cumpleaños y está unos minutos, saluda con todos y se va, como que huye. Entonces es como que le han lavado el cerebro de que si él está con gente que no es de su secta, de su religión,
le van a confundir. Y las veces que ha querido hablar conmigo y de pronto toca él el tema y yo le explico cómo dice la Biblia y lo que es Jesús, como que él se siente, ¿no? Se siente un poco inestable y entonces por eso él Hundido. trata de no estar Pensamos una conmigo persona para venir porque a almorzar acá. le deben haber dicho, no se No, a junte desayunar. con, así nos llaman, ¿no? Cristianos. Yo no me llamo cristiano y algún día les diré por qué. Yo me llamo seguidor de Cristo. Yo vivo en Cristo, pero no me pongo el seudónimo de cristiano porque eso produce mucha confusión. Mucha gente hoy día se llama cristiana y no lo son. Que hay gente viendo Digamos, que bajo el concepto que debería ser, ¿no? Ser cristiano. Bueno, entonces no te juntes con ellos hablando con la gente. porque te van a confundir y te van a llevar hacia ellos. Y entonces, si te sales de Al lo del Zoom. que te va, hello, hay mucho eco, no puedo casi hablar. Perdóneme. Es Jaime. Allá no, que se mutee nomás, dile si es que no. Aló. Mi amor, estás hablando en el Zoom. Perdón. Sí, muteate, Jaimito, porque si no, Ok. no se puede. Ya. Ya, ahora sí. Ya. Entonces, desgraciadamente, pues, les lavan el cerebro, dice, te van a convencer. Y los que se salen de los testigos de Jehová, que no pueden salirse, porque si salen, ellos como que los excomulgan. No O les sea, es como digan- el narcotráfico. Es como el narcotráfico. No pueden Peor, salir. no los quieren ver, no les dirigen la palabra. Si ellos, por ejemplo, si ellos quieren hablar a los otros como que son sordos, no los escuchan, los ignoran totalmente, les aplican la ley de hielo, es una cosa terrible. Y la familia, cuando es familia y uno se sale, toda la familia le tiran bandera negra. Es horroroso. Ustedes pueden ver en eso en YouTube. Hay montones de testimonios de gente que se salió de los testigos de Jehová y vivieron un verdadero suplicio, un calvario, una tortura. Les han hecho daño emocional, daño almático, terrible, solo porque se salieron de la religión. Es una cosa horrorosa. Y le tienen miedo, pánico a salirse de eso. Bueno, en todo caso, ya que tocó Jaimito este tema, lo que quería decirles es que realmente celebrar o no celebrar, si tú quieres no celebres la Navidad, no pasa nada, si quieres celébrala, pero en todo caso, sabe que lo que hay que celebrar es con gozo el hecho de que Dios nos dio a su Hijo unigénito para que creyendo en Él no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna, para que podamos compartir con otros acerca del verdadero origen de la Navidad, el significado de la Navidad, que no es lo que se ha llevado a hacer hoy en día, que es casi que una fiesta pagana, en donde la gente hasta baila, ¿no? Bailan, hacen fiesta, ponen tocadiscos y comienzan a bailar toda clase de ritmo, reggaetón, salsa, todo, ¿no? Y vuelven la Navidad un motivo para emborracharse, ¿no? O para cometer cualquier clase de barbaridades, ¿no? Ya en los casos extremos. Entonces, eso no es la Navidad, ¿no? Es decir, lo menos desviado se puede decir que es simplemente reunirse en familia y tener una cena. Eso es lo menos, lo más inocuo, digamos, ¿no? Pero realmente, si no se recuerda el verdadero sentido de la Navidad, sería penoso, sería triste. Pero no estoy diciendo que si no hacen algo o que si no hacen alguna ceremonia, algún rito en la Navidad, entonces están haciendo mal. No, porque no tenemos nosotros obligación de hacer algo, sino que si lo hacemos espontáneamente porque el amor de Dios que está dentro de nuestro corazón nos impele a compartir, ¿no? Lo mejor
que tenemos nosotros, que es a Dios en nuestro corazón. ¿Sí me explico? Entonces, nosotros no estamos obligados a nada en Cristo Jesús. Cuando estamos en Cristo Jesús, no estamos obligados, sino únicamente lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Bueno, chicos, creo que hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. Nos despedimos en la grabación. Sí, Robert, yo también me levanté porque ya ya, estoy, y acá voy a está detener la lloviendo, ya se me grabación. complicó